bueno, es parte de la agenda del día a día, es parte de la construcción política de este nuevo gobierno, el Pacto de Mayo y lo que tiene que ver con el proyecto Ley Bases. Sobre ese proyecto, el debate de la reforma laboral, impulsado básicamente por un sector del radicalismo. De hecho, se conoció que desde el gobierno le pidieron perdón a los gremios y a las centrales obreras por haber introducido una reforma laboral en este proyecto. Bueno, hubo un encuentro hace algunos días entre los sindicalistas de la CGT y el gobierno a partir de esta medida de fuerza, el 9 de mayo, del 9 de mayo, y parece que se abordó la cuestión del proyecto de reforma laboral. Según trascendió, de alguna manera, los sindicalistas dieron luz verde porque entienden que se trata de una reforma laboral, entre comillas, light. Pero bueno, hablar de este tema siempre enciende las luces de alerta. Es ya vertiginosa la expresión reforma laboral. ¿Qué se sabe hasta acá? ¿Cuáles son los puntos más salientes? ¿Traerá beneficios si se aprueba o perjuicios para los trabajadores? Se lo vamos a preguntar a un especialista. ¿De qué se trata el proyecto de reforma laboral? Es la pregunta que le trasladamos al doctor Emiliano Perotogui. Emiliano, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas noches, Pablo y Marina. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias también por crear este espacio de debate de un tema tan importante como es el derecho al trabajo. Cuando decís, Marina, que prende las alertas de los trabajadores. Sí, en este caso hablar de los puntos que se están generando en torno a esta reforma. Lo decíamos que hay una particularidad de esta reforma. Sí. Todos los sectores de la producción están de acuerdo que una reforma hay que hacer. Incluso los moyanos lo habían presentado de esta manera. El tema es cómo hacerlo y por dónde. Bueno, lo recuperamos entonces a Emiliano Perotogui, que es vicepresidente del Foro Laboral, es abogado laboralista, y la idea primero es preguntarte, consultarte, si hay que estar alertas por esta reforma, si va a estar todo bien. ¿Qué se sabe hasta acá? Bueno, como decías, Marina, una reforma laboral que viene a ser una reforma a la regulación existente del derecho al trabajo tiene su importancia en que nos afecta a todos. El trabajo como entidad es la única propiedad o el único mecanismo de distribución de riqueza que existe en una sociedad occidental como la nuestra. Y además el trabajo establece de por sí una relación desigual entre empleador y trabajador. Tenemos una persona que otorga su libertad a cambio de plata y tenemos un empleador que pone las reglas, que vendría a ser un rey, porque tiene poder ejecutivo, legislativo y ejecutivo, ¿no es cierto? Te dice cómo tenés que trabajar, cuánto vas a cobrar, te puede sancionar. Entonces es necesario que empecemos a hablar de esto y empecemos a ver, como vos decís, si hay alerta, bueno, ponernos todos a disposición y en torno al diálogo, qué es lo que parece que va a haber. Porque cuando hablábamos en su momento del famoso DNU, el 7023, se intentó imponer sin tratar de discutir nada, una reforma laboral. Entonces, en cierta forma, celebro que en esta oportunidad se haga por la vía correspondiente, que es el Congreso. Todavía no tiene tratamiento parlamentario, pero aparentemente dentro de la ley de bases va a entrar este proyecto que de por sí es muy escueto, es más un titular para la prensa que en realidad una reforma que necesitamos. Tenemos que pensar que estamos atravesando la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, robótica, automatización, informática. No se toca nada de eso, que es de los temas que tendríamos que estar hablando. Tendremos que estar hablando de jornadas reducidas de trabajo, que es lo que recomienda la OIT. Tendremos que estar hablando de qué hacer con el tiempo libre o cómo financiamos el tiempo libre y no cuántas horas tenemos que trabajar para un patrón. Esa es la realidad. Y lo que viene a hacer este intento de reforma básicamente es aniquilar algunos derechos, ¿sí? Vendría a ser un copy y pega del DNU 7023 con algunas mejoras para la tribuna, pero en concreto hay 5 o 6 ejes bastante controvertidos. ¿Cuáles? Bueno, copiando y pegando la cuestión de la sustitución de indemnizaciones de manera optativa en cada convenio colectivo de trabajo por un fondo de cese, ¿sí? Que es similar al de UOCRA. Yo te despido y previamente ya ahorré tu indemnización
todos los meses voy aportando a una cuenta bancaria que se activa en el caso que yo como patrón te despida, que hace ver de que esta reforma no ha sido dialogada o planeada por gente, por las patas que tiene el derecho del trabajo, por los sindicatos, por las cámaras empresarias, por los trabajadores, ¿sí? Porque establecer en todos los convenios colectivos de trabajo un fondo de cese laboral es desconocer la realidad. En WOCRA funciona porque sabemos cuándo empieza la relación y cuándo termina, cuando terminó la obra. Claro. En cambio, el resto de los contratos laborales en principio son todos a tiempo indeterminado. Entonces, y aparte tenemos una realidad en los hechos, que es que la PYME, que es el mayor contratador de este país, no es un despedidor serial, como sí las grandes empresas. Entonces se las va a obligar a las pymes a ahorrar una plata que supuestamente va a ser para un despido que nunca va a existir. La pyme despide cuando ya está con la soga al cuello, cuando no da más, o eventualmente cuando el trabajador no funciona, ¿sí? Pero no es un trabajador. La pyme en la realidad de los hechos muestra que no es un despedidor serial, ¿sí? Que podría aplicársele este tipo de indemnización. Después hay cosas buenas en la reforma, que establece el pago de los salarios a través de billetera virtual, que esto podría haber sido tranquilamente a través de una resolución. De hecho, yo a las patronales que asesoro, a través de una nota a pedido del trabajador por escrito, lo estábamos habilitando. Establece el periodo de prueba, actualmente tenemos en la ley de contrato de 3 meses, lo lleva 6 meses. El DNU 7023 planteaba 8 meses, que era una locura. Yo creo que lo baja 6 meses para partir diferencia, para sacarlo de 4 o 5 meses. El periodo de prueba es este lapso de tiempo desde que entra el trabajador por 90 días que puede ser cesanteado, despedido sin carga indemnizatoria. Se le pagan las vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y los días trabajados. Ese es el periodo de prueba. Bueno, lo quieren extender 6 meses más, reconociendo por ahí la realidad patronal de las grandes empresas que no llegan a conocer en 3 meses si el trabajador funciona o no. Después la reforma tiene 5 páginas y las 3 primeras páginas son los argumentos a favor de la misma, ¿no? El articulado es muy cortito. Dentro de estos argumentos es otorgar previsibilidad a la patronal, cuando nosotros sabemos que el derecho laboral debe ser, dentro del ordenamiento jurídico, una de las ramas más previsibles. Yo tengo un trabajador dependiente y lo he hecho, hay una tarifa que está en el artículo 245, se sabe cuánto le debo al momento de contratarlo. Es un sueldo por año trabajado, aguinaldo, vacaciones, días trabajados, mes integrativo. ¿Qué pasa? La imprevisibilidad que supuestamente hay y que es con lo cual quiere esta ley terminar, se da cuando hay ilegalidad, cuando el trabajador no está contratado, cuando el trabajador está como monotributista, o cuando está en negro, o cuando está mal registrado, o extemporáneamente registrado. Pero el patrón que contrata bien tiene perfectamente ya tarifado cuánto le va a costar un despido. Claro. Entonces evitar la imprevisibilidad también es para la tribuna. Es un argumento inviable. La pregunta que siempre, o el argumento que siempre se debate cuando sale la cuestión de la reforma laboral, es si esto tiende más a precarizar al trabajador o ciertamente genera mejores condiciones para producir más trabajo y aumentar la demanda laboral. Bueno, yo siempre digo que uno de los argumentos, como vos decís, Pablo, a favor de esta reforma o que dio el radicalismo, es fomentar la contratación o terminar con la marginalidad laboral. La mayor contratación por parte de las patronales se va a producir mejorando la economía, ¿sí? No cercenando derechos laborales. De hecho, en esta reforma se contempla la morigeración de las multas que establece la ley 24013, 25323, como sanciones para el empleador que no registra, o que registra tarde, o que registra mal. Estas, por suerte, todavía se está regulando porque el DNU las derogaba. Entonces, si queremos fomentar la contratación en blanco, ¿sí?, de los trabajadores, ¿cómo vamos a estar achicando las multas para el que no lo hace? Es una contradicción, ¿no? Es como tener un muerto y sacarlo a caminar antes de estabilizarlo, la situación argentina. No podemos, a través de aniquilamiento de derechos laborales, flexibilización de contratos de trabajo, entender que con eso se va a contratar más. Las empresas no contratan por contratar,
No contratan porque le gusta la cara del trabajador, contratan porque necesita vender más, porque necesita producir más. Y para eso necesitamos una estabilidad económica que con una reforma laboral puramente no vamos a obtener. En suma, como especialista del derecho laboral, no acompañás este proyecto. ¿No te parece que sea beneficioso para el trabajador? Me parece que se quedó corto y no habló de lo que tenía que hablar. Tenía que hablar de inteligencia, de las modalidades de contratación nuevas, de los trabajadores de plataforma. Sí avanzó, por ejemplo, cuando se produce la extinción de un vínculo de trabajo, sea por renuncia, por despido directo o indirecto, al trabajador se le tiene que otorgar la liquidación final, sí, la baja de AFIP y la certificación de trabajo, que viene a ser como una sábana de todas las contribuciones que se han hecho al sistema de la seguridad social. Este certificado de trabajo, la falta de entrega de este certificado, acarreaba una multa muy grande contra el empleador. Y para obtenerlo había que pedirlo al contador, ir al banco a certificar la firma, que te cobraba también. Bueno, ahora se habilita la emisión en forma digital. Esto es muy bueno también. Bien. Como lo de la billetera virtual. Claro. Se establece una indemnización que puede subir hasta el 100% de la base en caso de despido discriminatorio. Estos son avances, pero nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos y ya que vamos a tener un tratamiento parlamentario de una reforma laboral, hubiera sido muy bueno poder tratar de meter los temas que en realidad hacen falta. Bien. Emiliano, gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Que tenga buenas noches. Buenas noches.